Hola chicas y chicos, pues hoy vamos a trabajar con lo que continuaba de las clases, que es el periodo del cardenismo o el gobierno de Lázaro Cárdenas, que va de 1934 a 1940. Rápidamente, creo que es pertinente hacer un repaso de lo último que vimos, porque ya tiene bastante tiempo que lo vimos, que es básicamente el periodo del maximato que sigue de la muerte de Álvaro Obregón, ¿no? Es este periodo en el que Plutarco Elías Calles domina la política del país a través de tres presidentes títeres, que son Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Emilio Portes Gil, ¿no? Y a través sobre todo del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que ustedes recordarán es un partido que fundó para aglutinar a los líderes revolucionarios y evitar que se rebelaran para tomar el poder ellos, ¿ok? Bueno, eso a grandes rasgos, ¿sí? En 1934, a finales del 33, principios del 34, empieza la campaña de Lázaro Cárdenas. Ahora, la campaña de Cárdenas es bastante interesante porque él va a ser el primer candidato a la presidencia que va a recorrer todos y cada uno de los municipios del país. Son cerca de 600 municipios aproximadamente, entonces va a recorrer todos los municipios. Y hay algo muy representativo de Cárdenas, que es que literalmente iba al pueblo, ¿no? A la cabecera del municipio y convocaba a los campesinos, se sentaba con ellos y les preguntaba qué es lo que les hace falta. Entonces le decían, no, señor presidente, pues nos falta, por ejemplo, una fuente, ¿no? Para que haya agua aquí. Entonces él decía, ok, pues van a tener su fuente, ¿qué más les hace falta? No, pues ya tenemos tierras, pero no tenemos con qué labrarla. Entonces dice, está bien, entonces les vamos a traer equipo ya moderno para trabajar la tierra, ¿no? Eso por un lado. Por otro, hay campesinos que les dicen, nosotros seguimos exigiendo tierra y no nos la han dado. Entonces Cárdenas dice, pues vamos a poner manos a la obra porque ustedes necesitan tierra para trabajarla también, ¿sí? Entonces su campaña presidencial va a ser muy muy grande. Es la primera campaña presidencial que va a tener presencia en la radio, ¿no? La radio es un medio de comunicación que en esta época está en pleno auge. Todavía apenas empiezan a hacer las primeras televisiones, pero es algo muy poco habitual en este momento. Entonces la radio es fundamental para la campaña de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Bueno, cuando él llega a la presidencia, ustedes ya lo vieron en los videos de la biografía de Cárdenas. Se tenía la idea, o Calles tenía la idea, de que iba a ser un presidente muy fácil de manipular, ¿no? Pero no fue así, porque él cuando llega a la presidencia, el partido que había sido liderado en esos últimos años por el mismo Cárdenas, por Francisco Múgica, elabora un documento que se conoce como el Plan Sexenal. Y en este plan sexenal lo que se propone es sobre todo continuar con el reparto agrario, el desarrollo de la industria y sobre todo hacer efectiva la justicia social que la Revolución Popular no pudo lograr porque fue derrotada, ¿no? por los constitucionalistas. Entonces es lo que marca desde el inicio el gobierno de Cárdenas. Y bueno, llega a la presidencia Cárdenas y se encuentra con un enorme problema, que es la mayor parte del gabinete, de sus ministros, de sus secretarios, son callistas, ¿no? Rodolfo Calles, el hermano de Plutarco Elías Calles, está en la Secretaría de Comunicación. Pablo Quiroga, Narciso Basols, entre otros, ocupan distintas secretarías. Pero hay dos hombres importantísimos que van a trabajar con él. Uno de ellos es Múgica, que va a estar en la Secretaría de Economía. Ahora piensen en esto. Múgica, un radical en la Secretaría de Economía, pues ya dice un poco de hacia dónde va a ir este proyecto, ¿sí? Y por otro lado, Heriberto Jara es el primero al que va a lograr meter un poco a su gabinete, porque lo que hace es que lo va a asignar como un inspector de las Fuerzas Armadas. Entonces lo que va a hacer Heriberto Jara, que se acuerdan es otro de los que redactaron los artículos radicales de la Constitución del 17, lo que va a hacer Heriberto Jara es que a los militares que son sumamente fieles a Calles, los va a desplazar a otros lados. Por ejemplo, si hay un militar que es de verdad súper fiel con Calles y que tiene su base militar en el estado de de Jalisco, lo que va a hacer es lo mando a Yucatán sin sus tropas. Sus tropas se quedan aquí
y sus armas las distribuyo ya sea con las tropas de la Ciudad de México, que son las más leales siempre al presidente, o a alguno de los otros generales que son más leales a el mismo Cárdenas, ¿sí? Entonces esto va a ser, y lo que hace pues es quitarle el apoyo poco a poco del ejército a Calles, ¿sí? Bueno, entre el 34 y el 36 va a llevar a cabo una reforma mediante la cual va a ser posible que a todos los magistrados, con esto me refiero a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, y a los diputados y senadores que sean descubiertos en actos de corrupción, pueden ser removidos inmediatamente de su cargo y suplidos por designación presidencial. Van a haber investigaciones, va a ser, podríamos decirlo de cierta manera, una persecución política. Y entonces toda la gente que es cercana a Calles van a salir del poder, ¿no? Entonces va a entrar gente más allegada a Cárdenas. Los ministros de la Suprema Corte pues evidentemente le deben el trabajo a Cárdenas, ¿no? Porque ser magistrado de la Suprema Corte no es poca cosa. Y bueno, entonces ya en este momento tiene Cárdenas en su poder tanto al ejército como a la Cámara de Diputados como al Poder Judicial. Va a enfocarse también en una política moral, por así decirlo, porque va a empezar a combatir los juegos o los centros de juego, prostíbulos, table dance que existían, sobre todo en la ciudad de Tijuana, y que por cierto eran propiedad del expresidente Abelardo L. Rodríguez. Entonces también va, por ejemplo, a prohibir el consumo de drogas, de alcohol, entre otras sustancias, ¿sí? Su gobierno se va a caracterizar también desde un principio por un enorme apoyo a las huelgas y a los campesinos, que por falta de tierra lo que hacen es invadir las haciendas. Se junta un grupo de 50, 60 campesinos que siguen armados, hay que recordar eso, y van a la hacienda, la invaden, la toman por las armas y dicen, pues estas tierras son nuestras, las vamos a recuperar. Entonces, anteriormente el gobierno callista los reprimía a esos campesinos, pero ahora Cárdenas dice, pues es que están en su justo derecho de exigir lo que les es suyo. Entonces apoya a estos campesinos también, ¿sí? Pero este enorme apoyo a las huelgas obreras y a la ocupación de tierra de los campesinos va a hacer que tenga un conflicto muy grande con Calles, que Calles se atreve a cuestionarlo abiertamente. Incluso Calles intenta movilizar a los militares, pero ya es demasiado tarde para él, porque Cárdenas domina completamente al ejército. De hecho, el ejército ahora está subordinado a él y al mismo partido. Entonces Calles se queda de brazos cruzados y dice, pues ya no puedo hacer nada. Y entonces lo que hace Cárdenas es, pues ¿sabes qué? Te vas del país, ¿no? Entonces en una madrugada estaba en Cuernavaca Plutarco Elías Calles, y de hecho están las fotos en las que sale todavía en pijama, y llega el servicio secreto de Cárdenas y lo escolta al aeropuerto para que tome un avión y se va a los Estados Unidos, ¿sí? Bueno, ¿qué implica que Calles sea expulsado del país? Pues que Cárdenas ahora tiene vía libre para gobernar, ¿no? Todo lo que quiera hacer, ahora ya lo puede hacer, pues ya él es el presidente. Con él empieza la figura del presidencialismo en México. ¿Qué significa esto? ¿Quieres hacer algo? Vas con el presidente, ¿no? Porque ya no hay fuerzas de oposición importantes, ¿sí? Bueno, repaso. En ese momento tiene en sus manos al ejército, al Congreso, a la Suprema Corte, al partido y ahora también a campesinos y obreros. Los campesinos y obreros van a ser fundamentales. Ya habíamos visto que son importantes para mantener estos gobiernos revolucionarios, ¿no? Que se adjudican ellos haber surgido de la revolución y que gobiernan para el pueblo, etcétera, etcétera. Cárdenas dice, pues vamos a hacerlo efectivo eso. Y entonces, entre 1936 y 1938, va a fundar dos organizaciones importantísimas. La primera de ellas es la CTM, la Confederación de Trabajadores Mexicanos, liderada por Vicente Lombardo Toledano, y la CNC, la Comisión Nacional Campesina. Estas dos organizaciones lo que hacen es aglutinar por un lado a todos los obreros del país y por otro a todos los campesinos del país. Son las dos fuerzas populares más importantes, más numerosas, que aún siguen armadas. Y entonces lo que hace es, ya que se formaron esas organizaciones, las vamos a integrar al partido, ¿sí? Al PNR. Y lo que hace es, ahora vamos a reformar el partido, porque, ¿se acuerdan? El PNR es un partido que congrega a los líderes locales, ¿no? A los líderes revolucionarios. Entonces ahora dice, ahora va a ser el partido
de la Revolución Mexicana, o PRM. Y entonces este partido, ¿cuál es la diferencia que tiene con el anterior? Que este nuevo partido está basado en la unión de diferentes corporaciones. Porque en ese partido ya están ahora los obreros, están ahora los campesinos y está ahora el ejército. Anteriormente solamente estaba el ejército, ¿no? Entonces, que ya haya sectores populares en el partido implica integrarlos a la política y que van a formar parte de su gobierno, ¿sí? Bueno, con estas organizaciones se va a encargar de profundizar el reparto agrario. Y este reparto agrario va a ser un éxito político impresionante, porque si antes ya lo apoyaban, ahora lo van a apoyar muchísimo más, ¿sí? Solo para que se den una idea, en cantidades va a repartir 18 millones de hectáreas a más de 800,000 ejidatarios, 800,000 campesinos que ahora ya tienen tierra, ¿sí? Esta cantidad es muchísimo mayor que todas las tierras repartidas en los gobiernos anteriores, ¿ok? Algunas de las regiones que va a repartir, que son las más grandes, va a ser la región de la Laguna, lo que hoy en día sigue siendo la región lagunera, de donde les comentaba que es la leche Lala, por ejemplo, en la que en mes y medio va a repartir 447,516 hectáreas a casi 35,000 campesinos. Esto es algo brutal, ¿no? O sea, en mes y medio le das tierra a 35,000 campesinos y los pones a trabajar, ¿sí? En 1937, el Valle de Mexicali, la zona enequenera de Yucatán y el Valle del Yaqui, estos indígenas que desde cuando querían sus tierras, por fin Cárdenas se las regresa, junto con sus ríos, ¿sí? En 1938, reparte dos haciendas, que tienen su ubicación entre Michoacán y Morelos, que son las haciendas de Lombardía y Nueva Italia, ¿sí? Bueno, junto con esto, lo que va a hacer es expandir la educación rural, los hospitales y los créditos hacia los campesinos. Ahora, hay un problema con la cuestión de la educación rural, porque ustedes se acuerdan que pocos años antes había ocurrido la Guerra Cristera, y una de las acciones que habían tomado los propios cristeros era asesinar a los profesores, ¿sí? Porque tenían esta campaña educativa de una educación laica, socialista, científica, etcétera. Entonces, van a haber muchos profesores durante este periodo todavía que van a ser asesinados en el campo, ¿sí? Bueno, para que se den una idea de la importancia de estas campañas educativas en el campo, para 1921 van a existir 200 escuelas solamente en el país, ¿no? 200 escuelas federales. Para 1939, ya casi a finales del gobierno de Cárdenas, van a haber casi 15,000, ¿sí? O sea, la cantidad de escuelas que se crean es enorme. El analfabetismo se reduce del 77% de la población al 58%, ¿ok? Casi la mitad de la población ahora ya sabe leer y escribir. Ahora, ¿cuál es el problema del reparto agrario? El reparto agrario funciona, como ya les dije, políticamente de manera perfecta, ¿no? Porque los campesinos están muy contentos. De ahí viene que a Cárdenas le van a apodar el Tata, ¿no? El Tata como un reverencial de los campesinos hacia un padre simbólico, ¿no? Que los ayuda, que los protege, etcétera. Pero en lo económico no es tan exitosa porque el cultivo, la agricultura, se basa en la subsistencia. En maíz, en frijol, en trigo y en arroz. Son productos que en ese momento no se exportan, que son para que la propia población mexicana pueda consumirlos. Entonces, eso hace que las exportaciones pues se reduzcan, obviamente, pero al menos el pueblo ya no se muere de hambre, ¿no? Eso es importante. Bueno, respecto a la educación y la ideología, va a tener un papel internacional fundamental, porque el gobierno de Cárdenas va a ser famosísimo porque en estos años en Europa, ¿qué está pasando? Italia y Alemania están gobernadas bajo regímenes fascistas y está en el aire ya el germen de la guerra, ¿sí? Entonces, cuando Alemania empieza a apoderarse de Austria, de Checoslovaquia, lo que hace es, en la Sociedad de Naciones, dicen abiertamente: las naciones occidentales se están haciendo de la vista gorda porque no las afecta directamente. ¿Por qué se dicen defensoras de la democracia cuando están viendo el peligro que representa el fascismo y no están haciendo nada para solucionarlo? ¿Sí? Entonces es una denuncia contra las naciones occidentales que no hacen nada, es decir, Estados Unidos, Inglaterra y Francia,
Y también condena las acciones de Alemania e Italia porque dice, pues no está justificado que invadan otro país, ¿no? Y otro aspecto importante de la política internacional es que en esos años, en 1936, inicia la Guerra Civil Española. Y lo que va a hacer es recibir, acoger a miles de exiliados españoles, entre los cuales vienen intelectuales importantísimos que van a darle una revitalización cultural e intelectual al país, ¿sí? Eso es algo fundamental. Ahora, lo más representativo de todo el gobierno de Cárdenas, y ya lo que les he comentado parece muy sorprendente por el contexto del que venimos, no de un contexto que viene de la guerra, de inestabilidad, y que Cárdenas empieza a poner orden, va a ser la expropiación petrolera. La expropiación petrolera comienza con dos conflictos. Un primer conflicto entre los obreros de las petroleras que se encuentran ubicadas en la región de la Huasteca veracruzana con las empresas norteamericanas. ¿Por qué viene esto? Porque los obreros dicen no nos están pagando lo suficiente. Y las empresas dicen es que no tenemos tantas ganancias como ustedes creen. Entonces Lázaro Cárdenas contrata a un economista muy famoso de esa época que se llamaba Jesús Silva Herzog. Y lo que le pide es que haga un estudio de la industria petrolera, ¿no? Le entrega un mamotreto más o menos de este tamaño. Y lo que dice ahí es: las empresas norteamericanas tienen más ganancias de las que podemos calcular. Por tanto, tienen que pagarle más a los obreros, ¿no? Porque su producción es muy alta, su ganancia es muy alta y los obreros ganan muy poco, ¿sí? Entonces, mientras está este conflicto, en 1935, al año siguiente, se va a promulgar una ley de expropiación. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan del artículo 27 de la Constitución? El que dice: todo lo que hay en el suelo, subsuelo y cielo de la nación es de la nación, literalmente, ¿no? Pero ya habíamos visto que se suspendió por practicidad, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley de expropiación es, si no cumplen con las demandas del pueblo o con los lineamientos del Estado, se les va a expropiar, es decir, van a pasar a manos mexicanas, ¿ok? Entonces, en ese año de 1936, va a surgir un nuevo conflicto en el estado de Monterrey con las empresas vidrieras y papeleras de la familia Garza Sada. Esta familia que hasta la fecha sigue siendo importantísima en Monterrey y de hecho en la presidencia hoy en día. ¿Qué es lo que pasa? Los obreros quieren lo mismo: mejores condiciones laborales, mejor salario, y los Garza Sada dicen no hay dinero. Se van a huelga, va Vicente Lombardo Toledano, intenta mediar y le escribe al presidente. Le dice: presidente, necesitamos que venga porque estos empresarios no están dispuestos a ceder absolutamente nada. Entonces Cárdenas se va y llega a Monterrey y pasa algo bien curioso. En las plazas ustedes se darán cuenta que generalmente la traza es: hay una iglesia, está el Palacio de Gobierno y hay otros edificios, ¿no? En teoría, si ustedes fueran políticos en cualquier momento y van a negociar, pues lo citan en el Palacio de Gobierno. Cuando Cárdenas llega al Palacio de Gobierno de Monterrey, ¿cuál es la sorpresa? No están los empresarios lo están esperando en su fábrica. Entonces Cárdenas dice: no, yo no me voy de aquí hasta que ellos vengan a donde yo estoy, porque el presidente no va hacia donde ellos quieren, ¿sí? Entonces ya, después de un rato, llegan estos empresarios y le dicen a Cárdenas: o calma a sus obreros o los vamos a despedir y a ver cómo le hacen, porque vamos a conseguir obreros de otro lado, ¿no? Entonces Cárdenas se queda escuchando y les dice: bueno, a ver, vamos a poner orden aquí. En primera, la demanda de los obreros es justa. En segunda, ustedes no son nadie para amenazarme. En tercera, no vamos a tolerar que ustedes repriman a los obreros que están exigiendo algo justo, ¿sí? Por tanto, si ustedes no cumplen con las demandas de los obreros, les vamos a expropiar su fábrica y se la vamos a entregar a ellos para que la administren. ¿Cuál es la reacción de los empresarios? Dicen: pues, ¿cómo se atreve el presidente a hablarnos así? Pequeña nota cultural: el hijo de Garza Sada, que va a ser importante después lo vamos a mencionar, menciona en su diario, teniendo él 17 años, estaba en esa junta, y dice que cuando salen, su padre, muy molesto, le dice: hijo, esta va a ser la última vez en la que un presidente
nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Nunca más va a volver a pasar algo similar. Guarden este dato porque ese señor y su familia va a ser importante para la destrucción del estado de bienestar en México. Bueno, entonces estos empresarios tienen que ceden, ¿no? Le dan los derechos a los trabajadores, pero son parciales. Entonces Cárdenas dice, yo les exigí que cumplieran con todo, ¿saben qué? Expropiamos la fábrica, y le expropian la fábrica a los empresarios y se la entregan a los trabajadores, ¿sí? En ese mismo, al año siguiente, en 1937, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevaba ya tiempo analizando el caso de los obreros, el conflicto de los obreros con las empresas petroleras norteamericanas. Lo que hace la Suprema Corte de Justicia es dar el favor a los trabajadores y dice, es justo lo que quieren, y entonces las empresas tienen que pagar más. ¿Qué hacen las empresas? Pues obviamente se van a negar, ¿no? Entonces dicen, no, pues háganle como quieran. Y entonces Cárdenas dice, no, a ver, cálmense. O sea, solucionemos esto o los voy a expropiar. Y las empresas norteamericanas lo que piensan es, los mexicanos son incapaces de echar a andar una industria petrolera. O sea, no tienen ni los recursos, no tienen la capacitación, no van a poder hacerlo. Y entonces, el 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas anuncia a través de la radio la expropiación petrolera, ¿sí? ¿Qué es lo que dice en este anuncio? Dice básicamente es un derecho de los mexicanos disfrutar de sus derechos naturales y por ese motivo se los vamos a quitar a las empresas norteamericanas. Ahora, hay algunos elementos que propician la expropiación petrolera. Uno de ellos es evidentemente el apoyo de la CTM, de la CNC y del PRM. Las tres instituciones van a marchar armados defendiendo la decisión del presidente de expropiar el petróleo. Esto en el mundo es, o sea, imagínense el impacto en la prensa de ver que campesinos, obreros y militares marchan para defender una política del presidente. Esto es fuertísimo, ¿sí? La otra, los empresarios mexicanos están súper contentos, ¿no? Dicen, pues sí, vamos a apoyar la industria nacional y que se vaya para afuera la extranjera. Dicen, órale, le entramos. La Iglesia Católica toma una postura muy interesante, porque Cárdenas le dice, apóyenme ustedes y voy a suspender la cláusula del artículo 3º constitucional en donde dice que ustedes no pueden dar clase en educación privada, inicial. Entonces la iglesia dice, pues órale, ¿no? Te apoyamos y danos chance de dar educación otra vez. Entonces la iglesia apoya completamente. ¿Y qué es lo que pasa con las naciones, con las potencias? El presidente Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, tenía una política del buen vecino y era muy nacionalista. Y entonces dice, pues está bien, los mexicanos están defendiendo su nación, está bien, los vamos a apoyar siempre y cuando paguen las indemnizaciones, ¿no? Alemania e Italia están contentísimas, ¿no? Porque Hitler y Mussolini les conviene que Estados Unidos deje de recibir petróleo de México, porque así su industria de guerra se podría paralizar y eso les da más tiempo a ellos para su expansión en Europa, ¿no? Entonces, todo mundo en este momento apoya la expropiación petrolera, menos obviamente las empresas que van a ser expropiadas. La cuestión de cómo reacciona la gente es bien interesante, porque el gobierno federal va a pedir que la gente apoye con lo que pueda a pagar las indemnizaciones, porque a ver, expropiar una empresa petrolera no es gratuito, o sea, sale en miles de millones de dólares, y en ese momento el país no tiene tanto dinero. ¿Qué es lo que hace la gente? La gente literalmente se forma, lleva gallinas, lleva sus anillos de matrimonio, lleva patos, lleva caballos, lleva joyas, lleva armas, lo que tenga, para dárselo al gobierno y que de esa manera puedan pagar más rápidamente la expropiación petrolera. Todo el mundo apoya esto, ¿sí? Este es el punto culminante del gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿ok? ¿Cuál es el problema que viene de esto? Muchas empresas extranjeras, sobre todo norteamericanas y británicas, dejan de invertir dinero en México, ¿sí? Esto a la larga, bueno, más bien en los meses siguientes va a tener una crisis económica que va a llevar a otro problema que es el de la sucesión presidencial. Y en 1939 van a surgir tres organizaciones bien importantes
el PAN, el Partido de Acción Nacional, que hasta la fecha existe, que en este momento va a estar formado por antiguos miembros de la Unión Nacional Sinarquista y de la Falange, estos grupos católicos que surgen o que derivan de los restos de la Guerra Cristera, y se van a formar como un partido muy chiquitito en este momento, que lo que busca es hacer una oposición al gobierno de Cárdenas, que ellos acusan se está tornando un gobierno comunista, pero no, de comunista no tiene mucho, es más bien un capitalismo de Estado, ¿sí? Bueno, llega el problema de la sucesión. Ahora, ¿quién sigue a la presidencia? Vamos a tener 3 candidatos. El primero de ellos, Juan Andreu Almazán, había sido un general con una carrera política muy, muy tremenda, porque cuando se levanta en armas Madero, toma el partido de Porfirio Díaz, pero triunfa la revolución maderista y se pasa con Madero. Cuando da el golpe de estado Victoriano Huerta, apoya a Victoriano Huerta. Cuando se da la lucha de facciones, va a apoyar al zapatismo hasta que es derrotado el zapatismo. Y después ya se adhiere a la revolución de Agua Prieta, ¿sí? Ya desde ahí ya le empieza a ir un poco bien. Y este señor está apoyado por todos los miembros de la sociedad política mexicana de índole conservadora, y sobre todo por las clases medias, que recordemos son poquitos, ¿no? Pero es la gente que lo apoya más porque tienen miedo de que Cárdenas se ponga a expropiar todo y entonces las empresas dejen de invertir en el país, ¿no? La segunda opción es Manuel Ávila Camacho, que había sido el lugarteniente de Cárdenas y es un político sumamente moderado, ¿no? O sea, él es más conciliatorio que otra cosa y ve a Cárdenas como sí su mentor político, pero no es para nada radical Ávila Camacho. Y el tercero de los candidatos es Francisco Múgica, el mentor de Lázaro Cárdenas, un político sumamente radical. Y entonces, digamos que veamos el panorama político para ver cuál es la mejor opción. ¿Ustedes a quién elegirían? Piénselo 5 segundos. Ok, bueno. Lo lógico era que para continuar con las políticas de Carranza se eligiera Múgica, ¿no? Pero ahora, el contexto en este momento es internacional y nacional al mismo tiempo. En Europa ya inició la guerra. Tomas un gobierno más radical que le tira mucho o es muy parecido al comunismo. Tienes Estados Unidos arriba y se está preparando para la guerra. No es muy conveniente, no te puede invadir. Tienes a un conservador, Juan Andreu Almazán, que te puede echar todo el proyecto para abajo, ¿no? Y tienes a Manuel Ávila Camacho, un moderado, que te va a ayudar a calmar las cosas. Cárdenas decide finalmente, pues vámonos con Ávila Camacho. No podemos arriesgar nuestro proyecto político que nos costó no solamente los 6 años de su propia presidencia, sino los 20 años que vienen desde el término de la revolución. Entonces dice, pues no, vamos a salvar el proyecto, vámonos con el moderado. Y entonces va a elegir a Manuel Ávila Camacho. Y Manuel Ávila Camacho es el tema del siguiente video, porque es el contexto ya de la Segunda Guerra Mundial y vamos a ver cómo esa guerra benefició muchísimo a México.